este capítulo vamos a hablar sobre inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Ese es el tema que vamos a tratar? Ya, buenísimo. Pero Vale. inteligencia artificial aplicado a OpenAI porque le hemos dado como caja a OpenAI respondiendo, creando libros. Yo estaba ahí como cómo redactar un libro con OpenAI. ¿Sabían eso? No les conté nada. ¿No? Ya ¿Qué les voy a tal? contar entonces. Encontré un manual de cómo escribir un libro con OpenAI en una semana. ¿Para qué? Ya, Ahí se lo voy a contar. Pero, ¿qué creen ustedes que va a pasar con OpenAI? Por mi lado, yo wow. creo A ver, que. pero más que creer qué va a pasar con OpenAI, yo creo que hay que conversar un poco antes acerca de cómo se aplica, cómo se puede utilizar o aplicar de mejor forma la aplicación. ¿Ok? Porque en sí, claro, uno pone un tema, le pone un tema y le propone un tema, ¿ok? Y le pone las características del caso que uno espera y te responde, pero uno siempre va a quedar con la duda de que si la información que ahí se establece es real o no. Por ende, Claro, eh, no suple el requerimiento del periodista. O sea, el periodista investigativo, a eso voy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tomando experiencias y casos anteriores que hemos tenido, bla, 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 ¿ok? Te das cuenta que si le pido información con estadística, te responde con estadística, pero inventadas. pero creada. Entonces, eso hay que Claro. validarlo sí o sí. Entonces, creo que la aplicación es muy buena como para darte una base, pero tiene que ser complementada de todas maneras con información real, real o no real, sino que sea confirmada. Bueno, es que ahí está el punto, un punto de lo que viene de la actualización en febrero que bien explicado es, hoy día si bien inventa algunas estadísticas, porque no las tiene, el GPT-4 que sale en febrero es porque va a tener los datos. O sea, va a buscar en fuentes cuál es la información real de eso y debería validar ese dato. Entonces, yo creo que va a tener una buena explicación. Ahora, Jesús, no sé qué opináis tú de cómo se aplica la herramienta. Sí, primero aterrizar qué es OpenAI, para los que no lo sepan. OpenAI es una herramienta digital que, o sea, se ha puesto muy de moda en las últimas semanas. Todo el mundo está hablando de la versión ChatGPT que pertenece a la misma empresa de OpenAI, donde uno solicita información que puede ser código, contenido para redes sociales, artículos, etcétera, y te crea o te da una información desglosada, bastante verídica y aparentemente bien escrita, ¿no? Entonces, es una herramienta que nosotros la conocimos también hace poco, la hemos implementado en la agencia y, o sea, de momento, o sea, estamos muy pegados a ella, particularmente yo la estoy usando mucho y, o sea, de momento, buenas cosas. Concuerdo con Eduardo de que hay muchos temas por validar. O sea, si es que uno escribe, no sé, redacta un artículo de un unicornio que vende horno microondas, igual lo va a terminar escribiendo, a pesar de que sea algo que no existe. Pero de eso se trata, ¿no? O sea, investigar, o sea, no elimina para nada algo que siempre tenemos que hacer como agencia, que es investigar al cliente, validar la información y tras eso implementar estos cambios, ¿no? Claro. Lo curioso de esto es que termina siendo un asistente finalmente para el redactor, no es que reemplace al redactor, porque mientras uno tenga más contexto, más información, o sea, mejor va a ser el resultado, ¿no? No es que alguien no entiende nada de una idea o de un tema y coloca o solicita un artículo, una redacción y va a salir perfecto, ¿no? O sea, importa mucho lo que hay detrás y quién lo pide. Sí, exactamente. Bueno, todo lo que dijo Jesús recién lo leyó de OpenAI. No hay- Para que vean la De magnitud todas formas. de La idea, la cómo se. idea que es no estar con la aplicación abierta. Sí, Jesús.
De todas formas. No, pero mira, en la práctica tienen razón. Mira, yo lo estamos probando las notas de blogs de la agencia. Por lo menos las cuatro últimas se han escrito con OpenAI. Hay que validar los datos porque de repente arroja cosas muy, muy raras. Y ahí uno puede ir descubriendo, sobre todo en redes sociales, que hay posts que está escribiendo OpenAI, que de repente salen así unos posts de grilla escritos muy extraños o muy, muy robotizados. Pero cuando se ponen muy robotizados es porque simplemente le dijeron escribe un copy sobre unicornios y sin ningún contexto más. Te dio un tema, lo copiaron, lo pegaron y no le pusieron un tono, no le pusieron palabras clave, no le pusieron cuál es el objetivo del texto, no le pusieron todas las especificaciones que realmente una persona que haya hecho redacciones se las va a pedir, recién la plataforma las va a hacer. Ahora, como había un video que decía OpenAI va a dejar sin trabajo a quién. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, ¿quién va a quedar sin trabajo con herramientas como esta? Porque Jesús decía es un asistente. Onda, antes te enseñaban a escribir, ¿no? Antes te enseñaban a codificar, a hacer códigos. Hoy día hay herramientas que lo hacen. Pero, Yo creo, Sebastián, que en la sociedad en que está viviendo el mundo, donde se perdió mucho producto de la pandemia en términos de, de conocimiento, sabiduría, etcétera, convivencia, porque OpenAI viene como a suplir esa falta de credibilidad, por decirlo de alguna forma, de las personas. ¿Ok? ¿sí? Siento que pasa eso porque en el fondo hoy día las personas, y no sé qué pasa en Perú, pero yo creo que en el universo completo, o al menos en este lado del mundo, la gente lee poco, excepto los argentinos que leen mucho, ¿ya? Eh, la gente se instruye poco, tienen poco vocabulario y es cuestión de mirar la televisión, escuchar la radio, que se tienen muy poco vocabulario, ¿ok? Las prolijidades. Sí, y es verdad, no son prolijos. Entonces, producto de todo eso, OpenAI viene a suplir esa cojera que tienen las personas hoy día, ¿ok? Al punto de que esa cojera no solamente es lingüística, sino que también es matemática. Yo veía un video en la mañana y una persona en Argentina le decía a otra, oye, te doy 3.000 pesos si tú me dices cuánto es la mitad de 2 más 2. Y la gente ya ahí se empieza a tupir, se empieza a complicar y no saben, ¿ok? Definitivamente no saben. ¿Serán dos? ¿Será uno? ¿Ok? Y son cuestiones que son para nosotros quizás son muy básicas. Entonces, para mí OpenAI viene a suplir esa falta de vocabulario, de redacción, de muchos temas que hoy día la gente no los tiene. Bueno, estaba el que decía también que OpenAI es un poco la evolución que está teniendo los sistemas de búsqueda por voz. O sea, También. oye, Claro. dónde está el restaurante más cercano de comida china? Y te responden así, oye, sí, tomas 2 cuadras a la derecha, y llegaste, o pides a esta página web. Es muy parecido a lo que hace en OpenAI, o sea, pero en otro formato. No es como un chat, no, sino que tú le puedes pedir Claro. muchas cosas. A nivel de contenidos, al menos algo que leí por ahí en un tweet, que no recuerdo de quién es ahora, pero decía que OpenAI eliminaba el bloqueo del escritor. Y eso es algo muy usual que existe, ¿no? O sea, cuando alguien redacta, puede que en algún momento tenga el problema de no sé cómo empezar este artículo, ¿no? No sé cuál va a ser la estructura que va a tener y todo, pero eso como que elimina eso porque puedes pedir dame la introducción para un artículo o incluso puedes partir desde el título, ¿no? O sea, solo tengo la idea de una palabra clave o de un tema, no sé, quiero escribir sobre venta de zapatos, entonces solicito, dame 10 títulos sobre un artículo para venta de zapatos, ¿no? Entonces ya tienes el título, luego puedes solicitar una introducción, un desarrollo, ítems, beneficios, entonces a nivel de contenido al menos, me parece que sí es un apoyo gigante porque
uno generalmente sí tiene las estructuras, pero no sabe cómo empezar o cómo terminar de desarrollar la idea. Y aquí ya te pone al menos la base sobre la cual tú ya empiezas a corregir. Entonces te ahorra mucho tiempo. Ahora, artículos, por ejemplo, tú estás escribiendo artículos para orientación, ¿Sí? ¿cierto? ¿Y cómo ¿Sí? te han salido eso? ¿Cómo lo has Lo que ido pasa es que haciendo? hago lo que en teoría creo que habría que hacer con OpenAI, que en el fondo, eh, tal cual dice Jesús, dame un origen. Primero busco una pregunta, ¿ok? Y a partir de eso, una necesidad que en el fondo la escucho en términos de que las personas hoy día o los muchachos que salen de la enseñanza secundaria o media o como se llama en cada uno de los países, no saben qué estudiar, qué seguir. Entonces le pongo la pregunta y empiezo a responder. Pero frente a la estadística, ¿ok? Necesariamente hay que buscar. O sea, Claro, cuando te dice que una carrera tiene un valor Claro. de tantos miles de pesos o dólares, ¿ok? Eso hay que buscarlo, Sí. definitivamente. Pero me encontré con una sorpresa el otro día, que puse una información y me arrojó una página web y busqué la página web y la página web es una relación de Corfo Gobierno de Chile y era real. Mira, y absolutamente real, ¿ok? Sin Claro. embargo, tengo otro artículo que está escrito que es bastante más largo y no porque me lo haya escrito OpenAI, sino que lo complementé con, por ejemplo, que aquí en Chile sucede, Jesús, que las universidades pasan por un proceso de acreditación. Entonces, obviamente, internamente hubo hasta sorpresa de decir que la universidad, digamos que es muy renombrada, que tiene mucha campaña, que el Andrés Bello tiene 4 años de acreditación, ¿ya? ¿ok? Y otros institutos tienen 5, ¿ok? Entonces, en el artículo en sí es bien amplio, ¿ok? Pero tiene ese efecto de tener una concordancia en el contenido, pero también sostenido en información real. Ah. Ahora, en Así términos de tiempo, ¿cuánto te estáis demorando en hacer un artículo? no, o sea, a ver, si yo juntara todos los minutos, me demoraré media hora en términos generales. Lo que pasa es que eso es mucho quizás, pero porque yo necesito entregar la información verídica, no una información así escrito bonito, no, tiene Claro. que ser verídico. Entonces, eh, pero te pongo otro ejemplo, con un cliente de hoy día que en el fondo va a hacer una promoción que parte en estos días y que no te preocupes, yo te redacto la noticia que son 10 líneas, ¿ok? Entonces es adopción de mascotas. Y puse adopción de mascotas. Y me tiró 50 líneas, no 10. Claro, ahí Entonces tenéis fui que eliminando, qué estructurarlo. sé yo, fui eliminando lo que no me interesa que salga o lo que no me interesa que comprometa al cliente. Es decir, que la organización se comprometa a entregar mascotas que sean, y eso ya Ah, es compromiso, por lo tanto, chao. Claro. ¿Me muy entiendes? bien. Entonces, hay que revisarlo, no es un tema que se puede solicitar la escritura y llegar y publicar. Eso no, Bueno, jamás. hay algo ahí que el otro día lo descubrí con Jesús. Muchas veces están acostumbrados a pedirle cosas al sistema. Recomiéndame títulos, recomiéndame una introducción sobre este tema, recomiéndame un texto, X cosa. Pero una de las técnicas que ocupa Jesús es ir pidiendo y manteniendo el texto dentro del ¿Mm? chat como tal, porque también así el robot va entendiendo el contexto que tú quieres lograr. Por O sea, en el supuesto. fondo, ya. Eso, entonces el otro día sacamos un artículo tremendo, que era más o menos como 1500 palabras en cuanto en una hora. ¿Se habrá sido, Jesús? Sí, sí, Ahí, nos ahí reunimos un rato y junté, luego. junté OpenAI con OpenJesus. Funcionan re bien los dos. Me quedó lindo el artículo. Pero no, en verdad funciona bien como para entender el contexto. Entonces, igual es entretenido poder tomar referencias de ese contenido que, por ejemplo, escribir sobre adopción de mascotas, buscar esa información primero
ver, copiarla y pegarla dentro del chat y con toda esa estructura de datos que le estáis dando, pedirle algo abajo. Yo creo que ahí uno empieza a complejizar el proceso, pero realmente te va a dar el resultado que estáis esperando. Como que le estáis dando las fuentes. ¿Cachai, no? Es que me acabas de dar o sea, que me acabas de dar una idea que la voy a conversar mañana con con el cliente, porque es que la acabo de notar, si no se me va a olvidar. No, lo que pasa es que lo que hablábamos hace como una hora atrás es el tema del SEO, ¿Eh? ¿ok? Y que en el fondo hay que buscar temáticas de acuerdo al tipo de cliente que tiene cada cliente internamente, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, pero en este caso que estoy hablando de Apumanque, estoy hablando de hitos. Y como hay un calendario de hitos, si la campaña de adopción que viene ahora no es una noticia, sino que es una landing donde tienes mucho más, donde podría generar mucho más interacción, resulta entretenido, pero me estoy cambiando de tema. Por eso, No, perfecto. Pero, pues, de eso se trata, volvamos de por eso se ahí. trata, De eso se ocupar trata. estas cosas. No, pero Sí. un poco es la idea. No sé, Jesús, cómo lo has hecho tú, en el fondo, porque tú eres un Open Jesus. ¿Qué opinas No, tú de Claro. eso? sí, o sea, No, no es Open Jesus, sino que es Jesús.ai. bueno, al inicio obviamente ha sido ir descubriendo la plataforma, empezando con los primeros prompts de pedir, no sé, preguntas y respuestas, créame una introducción, créame beneficios, pero al final he llegado a un proceso, como el que comentaste hace un momento, en el cual es crear, tener como un lienzo la herramienta, ir creando desde el título, introducción y uno también añadiendo cosas que incluso pueden no ser títulos, solamente es una frase adicional a todo el contenido que se muestra. Y lo interesante es que interpreta el contexto y empieza a mostrar más información alimentando todo lo que ha visto detrás, ¿no? Y uno puede después incluso generar otros tipos de contenidos como que ya nos ha pasado antes, como que reducir información. Es algo interesante porque uno generalmente crea contenido, que significa que es, o sea, generar más contenido, pero si queremos, no sé, resumir un artículo o crear una sola línea, una meta descripción, o sea, basta con, puedes pegar el artículo y solicitarle, ¿no? O sea, de todo este artículo, créame una descripción en una línea. O entonces, eso también es como que súper interesante Eso, y eso es parte un poco de lo genial. que quería hacer hoy día, ¿eh? Ya que estamos hablando del tema SEO, un poco para allá vamos. Yo le decía al equipo que no es tanto el SEO técnico, sino que entender al cliente de tu cliente. En el fondo, uno de nuestros clientes tiene diferentes tipos de clientes, lo que se llama los buyer personas. Uno debería escribir y crearle contenido que le genere una buena experiencia a ese cliente para que entre a la página de nuestro cliente. ¿Ya? Entonces, pero hay algo técnico que compartiste tú en el Discord de la agencia la otra vez, que no le he podido hacer match. Y yo creo que vamos a tener que hacer el test de eso. Te acabas de explicar el contexto de formar, la introducción, y hablaste de que le pides beneficios de eso y tienes una estructura para armar un blog. Pero hay una estructura Claro. que tú mismo mandaste el otro día, que a Google le encanta, que es el IET, el EAT. Ah, ok, claro. ¿Cuáles son los beneficios del EAT que le interesa? Los beneficios financieros, los beneficios de salud, y había otro más que no me acuerdo. ¿Qué pasa si uno estructura un contenido en función de eso? Que en el fondo tú hablas, el posicionamiento web. Sí, el posicionamiento web es un tanto, ok, check. ¿Cuáles son los beneficios del posicionamiento web? No, que vas a lograr mejores, atraer más usuarios, no sé qué. Pero si eres más específico y dices, ¿cuáles son los beneficios financieros de esto? Ya, Ujú. entonces se empezó a complejizar un poco más. Entonces, ¿será que esos artículos de blog se posicionan mucho mejor en función de que Google ha dicho que le interesan más esos datos? Claro. Sí, o sea, lo que hace el IAD es en realidad
tener un soporte del contenido que estamos creando, ¿no? Entonces, y específicamente, si es que hablamos de esos rubros que son muy específicos como finanzas, médicos, etcétera, necesitamos que el contenido que nosotros hagamos esté validado por una fuente, ¿ya? Y Claro, ahí creo que se coincide con lo que dice Eduardo, ¿no? Que, o sea, necesitamos validar la información que brinde el OpenAI y de eso se trata, ¿no? O sea, crear, y creo que a nivel de SEO eso es algo que está generando muchísima importancia. De hecho, siempre ha sido como que el rey del contenido a nivel de páginas, a nivel de notas, etcétera. Eh, y es tratar de validar esa información, muy probablemente también quizá pensando en que está todo el boom de las IAs y todo esto, y no dejar el contenido en el aire finalmente, ¿no? O sea, sino que tenga un respaldo y por último lo hacemos nosotros, pero indicar, ¿no? O sea, que los contenidos tengan páginas de autor, que se pueda saber quién lo escribió, si es que tiene redes o algún enlace externo que pueda validar la información. Entonces, sí, está buenísimo. son como que alertas que, o sea, nos llevan hacia eso, ¿no? Y va bien, va Mira, bien. aquí estaba buscando, en el fondo, si tú orientas el tema que sea a Your Money, Your Life, que es lo que más le gusta a Google, tu dinero y tu vida, cómo lo que estás escribiendo puede mejorar en términos de dinero y de vida al, el- al usuario que está leyendo ese contenido. Entonces, podríamos ser parte de ese test. O sea, siempre llevarlo como a ese contexto, a ver si esos artículos se posicionan mejor. De Porque a hecho, Google le gustan esos contenidos, como que le da mayor prioridad de posicionamiento, lo han dicho ellos, y en base a la experiencia, la autoridad y la confianza de la fuente, que es súper importante también considerarlo en el tema. Buenísimo. Ya pues, no sé si alguien quiere comentar algo más de OpenAI. Yo creo que yo quiero cerrar con algo. Yo creo que se van a quedar sin trabajo los que no entiendan que esto es una herramienta, sino que creen que es una solución. ¿Sí o no? sí, Está ahí en seguro, silencio, está ahí en silencio, Edu. Eduardo. Sí, todo el rato, todo el rato. El que crea que es una solución y no una herramienta para enfocarse, digamos, en un contenido, generar contenido, etcétera, etcétera. Claro. Para romper ese hielo inicial que se genera cada vez que uno se sienta frente al computador a escribir. Eh, sí, o sea, definitivamente aquí esto es rapidez, agilidad, tener las fuentes a mano. Es una mezcla que como producto va a dar un resultado bastante entretenido, digamos, ¿ya? Y en la medida que esto funcione y que Google lo acepte, o que Google no se quede atrás, como decías ayer, También, también, ¿ya? que no se quede No atrás. se quede atrás, digamos. Yo creo que este es parte del futuro, así Sí, que 100%. O sea, sí. entrando ahí con algo que he oído muchísimo desde que salió el OpenAI ChatGPT, que es como el producto finalmente más popular, eh, que muchos comentan, ¿no? O sea, Google le va a declarar la guerra al IA. Yo creo que no, yo creo que en estos momentos ya es una realidad, o sea, como OpenIA ha sido muy bueno con la tecnología de GPT-3, pero como él hay muchas otras herramientas que también han estado despegando en todo ese entorno, incluso antes, ¿no? No sé, como Opinia, Jasper, hay muchas otras y que ya de alguna manera presagiaban que íbamos a tener este boom de crear contenido con inteligencia artificial. Yo creo que sería muy extraño finalmente de que Google termine ¿cómo se dice? Penalizando estos tipos de contenido, ya que son una realidad, ¿no? O sea, es algo que existe y no es que pongo algo aquí, un freno y se detiene. Yo creo que más Claro. bien va a seguir con mucha más fuerza y ahí le queda a Google, no sé, o comprar OpenIA o tratar de crear su propia Bueno, tecnología similar. pero si ya la iban a lanzar, pues si no te acordás que se llamaba. Uy, se me Google fue el Play, nombre. Google Play. No, 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 tenía un nombre hace tiempo, el año pasado, y lo frenaron porque el tipo
el tipo que la creó dentro de Google Claro, que decidió como Ajá. no lanzarlo primero porque supuestamente le dio miedo el nivel de respuesta que daba el robot y creo que lo congeló, lo desarmó y Google lo demandó, algo así es la historia. Pero ya existe, o sea, Es que sesgarse frente a esta realidad es complicado. La verdad que hoy día no. O sea, tú sabes que los autos eléctricos ya están, son una realidad, ¿ok? Y que los autos hoy día, los automóviles o los carros, como dice Jesús, en su tierra natal, tienen un computador a bordo y lo traen desde hace mucho rato y hoy día ampliar ese computador para que haga cosas que normalmente te cobrarían o que se manejen solo, que aceleren solo, que frenen solo, es parte eso ya es de... una realidad, o sea, desconocer eso es una estupidez. Entonces, pasa lo mismo que con esto, digamos. O sea, mañana va a salir otra herramienta que va a solucionar otro problema, ¿ok? Pero es parte del futuro. Claro, lo que es importante es no entender que es una solución, sino que es una herramienta. Sí, claro, Eso claro que sí. es... Claro. Ya pues, Ya, pues. esta es la idea de nuestro primer capítulo de podcast. Estamos empezando y vamos a ir sacando muchos capítulos más hablando de diferentes temas semana a semana, de tendencias, cosas que vayan pasando. Ahí les vamos a ir contando y van a estar en el canal de YouTube de la agencia, así que para que lo Eso. compartamos y todo. Vale, Ya, pues. nos vemos en un siguiente Dale. capítulo. Nos Chau, vemos. chau. Chao.